Bueno, vamos a continuar con los prácticamente temas para su segundo parcial. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, como ya vieron en los primeros temas, vimos todo lo que era una introducción a la traumatología. Ahora prácticamente ya vamos a empezar a ver prácticamente por qué es que traumatología es el tratado justamente de todas estas lesiones. Lesiones traumáticas y afecciones de partes blandas y duras no complicadas. Esto es muy importante que ustedes lo sepan diferenciar cuando estamos ante una lesión de partes blandas y cuando estamos ante una lesión de partes duras y sobre todo si son o no complicadas. Esta es la unidad temática, la unidad 2, pues prácticamente las lesiones traumáticas no complicadas, las generalidades que vamos a ver, la lesión de las partes blandas y duras. Ustedes van a saber definir el modo de actuar en las distintas formas de lesiones traumáticas. Y esto es muy importante para que vean por qué les puse yo esto, porque últimamente el médico general pues ve un corte que compromete músculo o prácticamente un colgajo de piel y lo primero que hace es llamar al especialista, cuando dentro de su formación como médico pues debe reconocer y tratar este tipo de lesiones. Actitudes y valores prácticamente van a saber trabajar responsablemente en atención y manejo de distintas formas de lesiones traumáticas. Es por eso que cuando veíamos etimológicamente el tema de la definición de traumatología, veía que prácticamente se conformaba de dos ideas. Pero tienen que entender de que la traumatología es prácticamente la rama de la medicina que estudia el efecto de los agentes externos dotados de una fuerza viva sobre el aparato locomotor. Esto es un tema de usos y costumbres. Entonces, como pueden ver aquí, una lesión en la mano, pues prácticamente la traumatología es esa rama de la medicina que estudia este efecto de un agente externo que tiene una fuerza viva o es dotado de una fuerza viva y que produce un tipo de lesión sobre el aparato locomotor. También estudia el resultado de los producidos por un agente externo que actúa sobre una zona determinada del cuerpo, logrando vencer su resistencia de los tejidos o prácticamente tegumentos. ¿Alguien sabe qué son tegumentos? ¿Sabe qué significa tegumento? ¿Y el doctor? Cuando hablamos tejido de la piel. Piel, exactamente. Muy bien, entonces cuando hablamos justamente de traumatismo es el resultado que produjo este agente externo dotado y que logra vencer la resistencia de los tejidos o los tegumentos. Por ejemplo, aquí que pueden evidenciar en la imagen. ¿Qué logran evidenciar en la imagen? ¿Quién se anima a dar un criterio? Doctor, observamos una herida abierta en la rodilla. Muy bien. ¿Qué más pueden observar? Aquí vamos a empezar a manejar terminología y espero que empiecen a comprender. Porque imagínense, están hablando de herida abierta. ¿Me entienden? Hay redundancias de palabras. Pero sí, tienen una herida. Se evidencia que está abierta. ¿Qué más pueden ver? ¿Podría ser una luxación, doctor? No, no creo que haya luxación ahí. Si hubiera luxación, Podría ser. si hubiera luxación de rótula, la rótula estuviera acá. Parece que hay una falta de irrigación sanguínea, doctor, porque se ve de un color Medio violáceo, ¿eh? diferente. La Generalmente piel. el tejido
cuando se lesiona, hay prácticamente isquemia en los tejidos. Es por eso que siempre hay que hacer una debridación, una limpieza quirúrgica. Pero bueno, tienen una herida, tienen otro corte, tienen prácticamente una escoriación. Ya, jóvenes, un momento, por favor, me pueden esperar unos minutos. Ok, doctor. Ahora sí, jóvenes. Bueno, entonces lo que pueden ver ahí es una rodilla pues, prácticamente con una herida, un corte, escoriación, ven pequeñas laceraciones prácticamente. Y lo que no quería mostrar es que prácticamente esto, ¿qué creen que pasó aquí? Jóvenes. Es una herida cortopunzante, doctor. No es punzante. Ahorita van a ver eso. Doctor, ¿podría ser un trauma por accidente de moto? No, quiero que me digan qué pudo haber pasado ahí. Empíricamente. ¿Qué creen que tuvo que haber pasado? Ya pudo haber sido moto, pero ¿qué creen que le pasó aquí? Hay una pérdida del tejido tegumentario, doctor. No, escuchen la pregunta. Ese es un gran error del estudiante, irse a lo grosso. Siempre les he enseñado a escuchar la pregunta o a leer bien la pregunta. ¿Qué creen que pasó? Uno decía un accidente de tránsito, ya, belleza. ¿Pero qué creen que pasó aquí? Doctor, puede ser que se cortó con una moladora. Esto no tiene un corte neto. Pónganse el caso de que él iba en moto. Pónganse el caso de que iba de short. Pónganse el caso de que él cae de la moto y que prácticamente, ya sea el guardabarro, la caja de palanca, el mismo manubrio, ha hecho aquí una fuerza que prácticamente ha logrado vencer la resistencia de los tejidos y que ha producido la herida. Produjo un corte, doctor. No. Esto de aquí no se llama corte, porque corte es con lo que hace con un objeto dotado de un extremo filo. ¿Me entiendes? Aquí prácticamente ha habido una laceración. ¿Me entiendes? Ha habido una abrasión, un desgarre. ¿Me entiendes? No pueden hablar de corte. Pero vamos a seguir viendo. Dentro de la clasificación de los traumatismos, de prácticamente ese resultado de estos agentes externos, se pueden clasificar en mecánicos, químicos, por agentes físicos, cerrados o abiertos. Cuando hablamos prácticamente de traumatismo mecánico, estamos hablando de que el agente externo o el agente causal, pues prácticamente es una energía mecánica. Cuando hablamos de que prácticamente el traumatismo tiene un origen químico, el agente causal es una sustancia. Cuando hablamos de un agente físico, nos referimos a un estado, en este caso, temperatura, calor, hielo, congelación, o en el caso de la electricidad. Cuando hablamos de traumatismo cerrado, pues prácticamente es aquí donde ustedes ya tienen que empezar a diferenciar. Cuando es un traumatismo cerrado, y hablamos de contusiones, esguinces, luxaciones. Y cuando hablamos de traumatismos que son abiertos, pues prácticamente ya hablamos de heridas como tal. Por eso hace rato a su compañera le decía yo, no podemos decir es una herida abierta, porque no existen las heridas cerradas, ¿me entienden? Por esta situación, porque ya es un traumatismo abierto la herida, entonces no se puede redundar palabras. Muy bien.
Dentro de los traumatismos abiertos, las heridas, tenemos las fracturas expuestas. Ya vamos a ver la definición de fractura expuesta. Y luego tenemos las luxaciones expuestas, porque aparte de luxarse, se puede exponer. Muy bien. Ahí prácticamente, ¿qué pueden evidenciar? ¿Qué pueden ver en Un la imagen? hematoma. Una contusión, doctor. Más o menos. Edema y hematoma, doctor. Hematoma es esa neocavidad formada por una colección de sangre dentro del tejido. Muy difícilmente puede ver un hematoma. Cuando ves esas manchas, ¿qué nombre tiene? Equimosis. Equimosis. Eso, no es hematoma. Dentro puede haber un hematoma, pero no estás hablando de que hay hematoma ahí. Estás viendo equimosis, que se debe por la absorción de la piel de los hematomas que pueden existir. Ahí tenemos la imagen. Una herida. Ahora, cuando hablamos de contusiones, estamos refiriéndonos a prácticamente traumatismos que son cerrados, ¿cierto? Y se entiende por contusiones aquellas lesiones externas o internas sobre el organismo que se producen pero sin solución de continuidad. ¿Alguien me puede decir qué significa solución de continuidad? Cuando es una herida, doctor, cuando es la ruptura de la piel. No es ruptura de piel. ¿Es la pérdida de continuidad de un tejido sano, doctor? Eso. La- Nos referimos a solución de continuidad cuando prácticamente hay la interrupción de la continuidad de un tejido. ¿Queda claro? Porque si yo hablo de que existe un traumatismo con solución de continuidad, ¿qué quiero decir? Que hay una interrupción en el tejido. ¿Y eso se traduce en qué? En una herida. En Eso, una contusión. en una herida, se traduce en una herida. Si yo digo, hay un traumatismo cerrado sin solución de continuidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A que no hay herida, a que puede ser una contusión, como esta imagen, que ustedes pueden ver ahí, el aumento de volumen, el edema, quizás el hematoma, pero no hay solución de continuidad, ¿cierto? O sea, está sin solución de continuidad. No hay solución de continuidad. No hay una herida. ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Ya, muy bien, porque hay preguntas en el examen. E15. También el E15 es conocido como un traumatismo cerrado. Y esta es la gran diferencia entre una luxación. Es una lesión traumática articular que se produce con una distensión o un desgarro parcial del o de todos los elementos de sujeción. Cuando me refiero a elementos de sujeción, ¿a qué me refiero? Los ligamentos, doctor. Eso, los ligamentos. Entonces, la lesión articular traumática llamada esguince se da por una distensión o un desgarro parcial o total de los elementos de sujeción. Lo más conocido, ¿qué imagen tienen ahí? ¿Qué imagen tienen? Un esguince de tobillo. No, escuchen bien la pregunta. ¿Qué imagen tienen? Tienen la imagen de un tobillo, ¿cierto? De un pie. Ahora, dentro de esa imagen del pie y del tobillo, ¿qué pueden evidenciar? Una equimosis, doctor. Eso, vemos equimosis, ¿cierto? ¿Y qué traduce la equimosis? ¿Qué quiere decir esta equimosis? Lo elemental, mi querido Watson. ¿Qué significa la equimosis? Una lesión interna. Una lesión.
¿Qué tipo de lesión? Una lesión subcutánea, doctor. No, a ver, jóvenes, Una piensen. lesión interna, pues, doctor. Una lesión sin solución de continuidad. No. Sencillo, jóvenes. ¿Qué traduce una equimosis? Un desgarro. Antes de eso. O sea, no, después de eso. Lesión endotelial, doctor. No. Puede ser un golpe. Doctor, es un sangrado en el tejido subcutáneo. ¿Qué ha sangrado? Grado 3, doctor. No hablen de grado todavía. Ustedes se complican, fácilmente se complican ustedes, jóvenes. A ver, esto le va a servir para cualquier materia. Sí, doctor, No hablen cosas que no saben. se da por la fuga de la sangre de los vasos. ¿Hay fuga? ¿Se habla de fuga? Rotura, doctor, de los Claro. vasos. Hablamos de fuga de una manguera, de un tubo, pero no. Tienen que aprender a... Inflamación. No. A ver, déjenme a mí. Con estas Tienen ustedes aquí la imagen de un pie y un tobillo, ¿cierto? Esa fue mi pregunta. ¿Qué imagen tienen? La imagen de un pie y un tobillo. ¿Qué puede evidenciar? Equimosis. Muy bien. Esta equimosis, ¿por qué se da? Porque de seguro hubo desgarro de los ligamentos con desgarro de sus arterias y venas. ¿Y qué formó? Hematoma. ¿Y por qué la equimosis? Porque la piel, el tejido celular subcutáneo, absorbe prácticamente los hematomas subcutáneos. ¿Por qué está el aumento de volumen, el edema? Porque al ser un traumatismo con ruptura, con hematoma, pues hay un proceso inflamatorio. Ese es el proceso inflamatorio. ¿Me entendieron? Sí, doctor, se entendió. Doctor, yo no entendí, disculpe, ¿cómo que le digo otra vez? ¿Podría repetirlo, por favor? Va, disculpa, joven, estoy así en las llamadas. Bueno, entonces prácticamente ustedes ahí han valorado la presencia de los signos que tienen, como la equimosis, el aumento de volumen, el edema, y ya pueden ir traduciendo a qué pasó. Pues prácticamente con esa ruptura parcial o total de los ligamentos, pues están hablando de un esguince, y ahí sí pueden ya empezar a diferenciar en grado. Y eso es lo que vamos a ver. Muy bien. El esguince se define prácticamente como la afectación al tejido ligamentario de sujeción, al tejido capsular o cápsula articular. Sin embargo, los tendones también pueden verse afectados, aunque no entran en métodos de clasificación. Si bien hablamos de que hay ruptura de ligamentos, como ustedes pueden ver en la imagen, muy importante, el tibio peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino anterior, el astrágalo calcáneo, el peroneo calcáneo, son justamente los ligamentos que se llegan a romper. Se puede acompañar de lesiones de tendones, por ejemplo, el tendón de Aquiles, pero no entra en clasificación. ¿Ok? Muy bien. Dependiendo del grado
de ruptura y mucho asociado al grado de equimosis que ustedes puedan encontrar, se pueden diferenciar prácticamente esguinces con rupturas de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Qué es lo que diferencia prácticamente clínicamente a estos grados? Por ejemplo, en el primer grado, el dolor es leve, una cruz, hay una escasa inflamación o edema y la movilidad puede estar conservada. Quiere decir que tu paciente puede caminar, puede hacer sus actividades cotidianas, no está muy molesto. El dolor es localizado en el lugar del compromiso, pero él te puede hacer prácticamente sus actividades. Eso se entiende como un primer grado. Un segundo grado, pues ya estamos hablando no solo de una distensión, sino de una ruptura pues prácticamente parcial. Aquí el dolor ya es más acentuado, es un dolor moderado, podemos ver 2 cruces. Hay una pérdida moderada de la función, ya el paciente claudica, tiene limitada su función articular, y la inflamación y la inestabilidad pues prácticamente suele ser ligera a moderada. Pero ¿qué les llama la atención? Que sí ya ustedes empiezan a ver prácticamente signos indirectos de ruptura de vaso, de colección hemática subcutánea, lo que se traduce como equimosis. Estas equimosis, pues prácticamente ya le están dando la información de que existe una ruptura a nivel del ligamento de sujeción. Ahora, cuando estamos ante un tercer grado, pues prácticamente tienen que ver de que el dolor es severo, prácticamente 3 cruces, que hay mayor inflamación, que existe incapacidad funcional, ya ese paciente es incapaz de poder caminar, hacer flexoextensión, y que la inestabilidad pues prácticamente es acentuada. Si ustedes recuerdan, en el segundo grado hablábamos de una inestabilidad ligera. En este caso ya la inestabilidad es prácticamente severa, y esto se debe al gran compromiso que puede haber de ruptura de los tendones de peroneo, atragalino, peroneo calcáneo posterior, peroneo atragalino anterior, incluso cápsula articular. ¿Cuál es la diferencia de la luxación? Si bien el esguince, o mal llamado torcedura, es esa pequeña incongruencia articular que puede tener una distensión, una ruptura parcial de los ligamentos, pero es transitorio. La diferencia con la luxación es que esa incongruencia articular, esa pérdida de la congruencia articular es permanente, es total. Entonces, eso lo difiere, como ustedes ven en la imagen, de un esguince. En el esguince es momentáneo, es transitorio, pero en la luxación queda permanente hasta que ustedes no lo reduzcan, esa incongruencia articular. Se la define como prácticamente un desalojo de la articulación cuando existe articulación. Un momento. Ahora, las luxaciones, pues prácticamente si la pérdida del contacto es total, va a ser una luxación como tal, pero si es parcial, vienen a denominarse subluxaciones, que también es muy importante poderlas diferenciar porque en el caso de estar ante una subluxación, la incongruencia articular va a ser parcial. ¿Y eso a qué se debe? A que puede existir tejido de partes blandas introducidas dentro de la cavidad articular, o puede ser por una inestabilidad articular, por ejemplo, cuando hay ruptura de los ligamentos del hombro, el hombro tiende a caer y pareciera subluxado, pero es por la inestabilidad articular. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Qué creen que es? ¿Qué imagen tienen ahí? De un pie, doctor. La articulación de un... Doctor, es una luxación de la tibia con el talos. Muy bien. Entonces tienen aquí una luxación justamente de la tibia y el astrágalo, totalmente luxado. Vean ustedes esta carpa que está haciendo, prácticamente no hay deltoides, no hay ese ligamento. Esta es una forma
prácticamente permanente de luxación. Es muy rara que se dé sin producir fractura a nivel del peroné, pero sí se ven así prácticamente. Pueden ser parciales, como les decía, como pueden ser totales. Muy bien. Dentro de las luxaciones, pues prácticamente se las puede dividir. Se las puede dividir prácticamente en traumática, se la puede dividir en recidivante, en habitual, en luxaciones congénitas, en luxaciones displásicas o luxaciones patológicas. Cuando nos referimos a luxaciones traumáticas, pues obviamente es aquella que se produjo por un agente externo dotado de fuerza viva. Cuando hablamos de luxaciones recidivantes, pues nos hablamos a lesión de partes blandas y traumatismo menos intenso y prácticamente persistente. El dolor es leve. En este caso, el recidivante es que quiero decir de que ya se ha luxado anteriormente, ya tiene más de 1 o 2 episodios de esa articulación luxada. Quiere decir que se ha sacado del hombro unas 3 veces. La habitual es aquella luxación que el paciente puede autoprovocarse. Y obviamente son pacientes que por la forma habitual que la realizan ya incluso hasta ni sienten dolor. Luego tenemos las luxaciones congénitas. Generalmente estas se dan por malformaciones. Las malformaciones pueden ser a nivel del acetábulo o pueden ser a nivel de la cabeza femoral. Aquí hubo la gran discrepancia de si hablábamos, y ustedes habrán escuchado antes, la luxación congénita de cadera. Se vio de que la luxación a nivel coxofemoral podía ser después incluso del nacimiento, y no estarás hablando de una luxación congénita porque prácticamente no venía desde adentro, y es por eso que se cambió al término de displasia. Displasia es una alteración del desarrollo, en este caso de la cadera, y ahí sí podemos tener una luxación por displasia de cadera. Cuando es congénita es por una malformación. Cuando es displásica es por una alteración en su desarrollo. Doctor, disculpe. ¿Y no sería igual ahí la escoliosis? Disculpe. No. La escoliosis es una alteración en las curvaturas de la columna vertebral. No entra acá. La luxación, prácticamente si tenés luxada la columna, pues prácticamente tenés una sección de médula, ¿no? No entra aquí por ningún medio. Escoliosis es otra terminología y otra patología. La luxación la puedes tener en codo, hombro, muñeca, tobillo. Rodilla no, porque en rodilla es catastrófico, te puede lesionar la arteria y puedes perder la pierna. Pero a nivel de cadera, codo, hombro, son así habitualmente traumáticas, recidivantes, congénita, displásicas, patológicas. Y patológica prácticamente nos referimos por una destrucción de las superficies articulares. Pueden ser causa de tumores, de tuberculosis o de artritis séptica. Pueden ser a causa de noxas externas, como ortesis mal indicada, o prácticamente de cicatrices que pueden ser retráctiles. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una situación de luxación traumática en un hombro. Aquí pueden ver este jovencito que llegó con el hombro luxado. Pueden tener alteraciones por displasia de cadera. En este caso ahí tienen ahí una niña con displasia de cadera, en este caso cadera derecha. O pueden ser, como les decía, patológicas. Llama la atención, si ustedes pueden ver. Esta era una niña que había sido operada por displasia de cadera similar a la de acá, pero miren esta gran cicatriz por quemadura, que esta cicatriz iba cada vez retráctil, haciendo que esa cadera se luxe. Entonces son noxas externas que prácticamente te pueden llevar a una situación determinada, como en el caso de la luxación. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. Doctor, ¿puede haber luxaciones expuestas? Sí, pueden haber luxaciones expuestas. Ya vamos Gracias, a... Sí, pueden haber, y son frecuentes. Ahora, ya vimos lo que son contusiones, esguinces, luxaciones, y eso se denominaba prácticamente traumatismo cerrado. Pero cuando nos referimos a traumatismos abiertos, pues prácticamente nos estamos refiriendo a heridas, a fracturas expuestas y a luxaciones expuestas. Aquí pueden ver prácticamente una herida, es una solución de continuidad de la piel, vean, una solución de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente traumático externo, físico o químico.
¿Qué pueden evidenciar? ¿Qué pueden evidenciar aquí, jóvenes? Una herida abierta, doctor. Jóvenes, voy a cerrar la sesión y se vuelven a unir, ¿ya? Para que no terminemos el tema hoy. No. Bueno, ¿qué pueden observar ahí prácticamente? Una herida Doctor, abierta. ¿Perdón? doctor, creo que una herida por una fuerza mecánica, ¿no? Bueno, tienen ahí una solución de continuidad, pues prácticamente ven una herida extensa con múltiples desgarros, exposición, pues prácticamente de tejidos profundos como tendón, arteria, ¿cierto? Muy bien. Ahora, al igual que las contusiones, al igual que los esguinces, que las luxaciones, las heridas también tienen una clasificación. Y en este caso se clasifica de acuerdo a su aspecto. Aquí pueden ver que hablamos de heridas contusas, pues prácticamente cuando no existen bordes netos. Puede ser ahí una herida contusa, por ejemplo, una patada hacia un jugador. Pueden ser cortantes, en las que prácticamente existen bordes netos. Ahí pueden evidenciar cortes profundos, bordes netos. Esa es una herida cortante, una herida contusa, ya veían anteriormente. Puede haber una asociación de lesión contuso-cortante. ¿Qué quiero decir? Que no tiene bordes netos, pero que sí tiene bordes prácticamente ahí liberados, como por ejemplo aquí hubo un desgarro de la zona suprapatelar y prácticamente ahí había avulsionado en una especie de colgajo. Pueden ser punzantes cuando prácticamente el objeto contundente tiene un extremo puntiagudo. Pueden ser por atracción, en este caso por aplastamiento, pueden ver ahí el colgajo de piel en una pierna. Pueden ser por avulsión, en este caso arrancamientos o amputaciones. Pueden ser en colgajos o scalp. Pueden ver ahí la pequeña imagen en forma de triangular. Vamos a ver aquí. Pero el scalp es esa situación. Ahorita lo vamos a buscar. Bueno. Ya decíamos ahí punzante, decíamos por atracción, por avulsión, arrancamiento. Pueden ver ustedes ahí en la región anterolateral del antebrazo unas escoriaciones profundas. A eso también se puede hablar de lesiones abrasivas o abrasivas, en las cuales existen áreas sin cobertura cutánea. Ustedes pueden ver al lado de los colgajos pues, prácticamente lo que llamamos peladura, ¿no? Pero eso es una erosión que no hay cobertura cutánea. Pueden ser quemaduras, como pueden ver en la imagen, y pueden ser sobre todo heridas con pérdida de sustancia, cuando que han perdido un pedazo de piel, un pedazo de tendón, un pedazo de hueso. Nos referimos a heridas con pérdida de sustancia, que pueden ser sin pérdida de sustancia si es que no han perdido ningún tejido. Ahora, las heridas también se pueden clasificar de acuerdo a su aspecto, como si fueran armas de fuego, por arma blanca, por objeto contuso cortante, por mordeduras de animales, por agente químico y por agente físico. Aquí podemos tener por un arma de fuego. Quiero que vean prácticamente el brazo está sobre una palangana, ¿ya? Sobre esa palangana quiero que vean la cara interna del brazo.
es prácticamente parte de un proyectil, eso por un arma de fuego, por armas blancas, ya saben ustedes, los cuchillos, las navajas, las tijeras. En el caso de objeto contuso cortante, aquí entran, sí, ya las lesiones por cortes de moladora, hacha, machete, mordedura de animales, en este caso de un pequeño perro, por agentes químicos, quemadura, esto fue la chispa de un aceite de batería, y por agentes físicos. Yéndonos por el compromiso de otras partes o otras estructuras, las heridas pueden ser simples o pueden ser complejas. Cuando hablamos prácticamente de heridas simples, son aquellas que veíamos contusos cortantes y compañía. Pero cuando hablamos de heridas complejas, donde ya podemos evidenciar vasos, nervios, músculos, cartílago, tendones, pues estamos ante una compleja. ¿Qué le llama la atención en esto? ¿Qué puede evidenciar? Exposición de vaso, también partes óseas. Fractura. Aquí, pues prácticamente podemos evidenciar en primer lugar un pie, una pierna, podemos observar exposición de tendones, vasos, esto puede ser una arteria, vean la arteria tibial anterior, vean los fragmentos óseos de la cara anterointerna de la tibia. Muy bien. Entonces también pueden ser con pérdida de sustancia, lo decíamos, pueden ser sin pérdida o con pérdida de sustancia. Pueden ser, cuando hablamos de cavidades o prácticamente compartimientos, pueden ser heridas no penetrantes o prácticamente heridas penetrantes. Sobre todo si tenemos heridas a nivel de región cervical, torácica, abdominal o pélvica. Este dato es muy importante, aunque sencillo. Hablamos de prácticamente según el grado de contaminación. En limpias, si es menor de 6 horas de evolución. No penetrantes con daño articular, pero con daño tisular mínimo. Y sucia cuando son mayores a 6 horas de evolución. Y en este caso existe generalmente mayor tejido tisular dañado. Ahora, en el caso de las heridas, cuando ya ha sido operado el paciente, hablamos de heridas quirúrgicas que son limpias, que pueden ser limpias pero contaminadas. Generalmente cuando operamos cadera, los ancianitos se orinan mucho sobre las heridas y por más que esté limpia la herida, son heridas contaminadas. O pueden ser contaminadas y sucias, en este caso cuando ya prácticamente hay una mayor agresión y las heridas ya se encuentran con signos de infección. Ahí tienen una herida aparentemente limpia, menor a 6 horas de haberse producido, que es muy diferente a una herida con más de 6 horas sucia. Pueden ver los bordes ya liquefactos, pues prácticamente. Dentro de las heridas, prácticamente, hablando de fracturas, vamos a hablar de fracturas expuestas sobre todo, es la interrupción prácticamente de la solución, perdón, la interrupción de la continuidad ósea o un cartílago articular debido a un traumatismo mecánico. En este caso pueden evidenciar una radiografía anteroposterior y lateral de una tibia derecha. Vean esa solución de continuidad a nivel diaficiario que se traduce como trazo de fractura. Y en este caso podemos hablar de que pueden ser fracturas de mecanismo directo o mecanismo directo. Cuando hablamos de fracturas por mecanismo directo, estamos hablando de que el agente causal actúa directamente sobre el foco de fractura y el foco de fractura se define como aquella área circunscrita al trazo de fractura. Vamos a volver a la imagen. Esto es trazo de fractura, ¿cierto? Trazo de fractura. Esto es fragmento, fragmento. Y el foco de fractura es esa área circunscrita cerca al trazo de fractura. Entonces, el área está constituida por el trazo de fractura y por las partes blandas circundantes al trazo de fractura. A eso se entiende como foco de fractura.
Ahí tienen ustedes el mecanismo directo, que prácticamente el agente causal actúa directamente sobre el foco de fractura. Y el mecanismo indirecto, el agente traumático actúa a cierta distancia del foco de fractura. Como ustedes pueden ver en la imagen superior derecha, vean que la rodilla, pues prácticamente es el agente externo, cae directamente sobre la cara anterior de la tibia. Pero abajo, en la imagen de abajo derecha, pues prácticamente están viendo que el paciente ha girado hacia afuera, en este caso sería hacia el lado derecho, pero su pie quedó trabado en rotación interna y por ende, pues va a haber un cruce de energías que va a terminar en un trazo de fractura. Generalmente las fracturas por mecanismo directo suelen ser transversas, dentelladas, y en el caso de las fracturas por mecanismo indirecto, si ustedes pueden ver, tiene la imagen de una hélice. Hablamos de que el paciente generalmente rota, hace una rotación inversa al punto. En este caso, aquí pueden ver una fractura espiroidea larga. Porque ellos sí ya me van a ir a ver baño. Grace ha entrado. Muy bien. Pueden existir fracturas no por mecanismo directo ni mecanismos indirectos, sino fracturas por traumatismos mínimos. Por ejemplo, fracturas por fatiga o estrés, fracturas sobre un foco o sobre un hueso prácticamente de características normales que han sido sometidos a esfuerzos repetitivos. Por ejemplo, aquí pueden ver un callo óseo, un trazo de fractura en el tercer metatarsiano, que prácticamente era una radiografía de un soldado que prácticamente realizaban marchas prolongadas, y ese mecanismo repetitivo por fatiga o estrés sobre un hueso, pues prácticamente se traduce como fracturas de traumatismos mínimos. Y los lugares más frecuentes son los metatarsianos, como pueden ver ahí, mayor a un 50%, pueden ser calcáneos, igual también en personas que hacen maratones, que someten a diferentes partes del cuerpo, o la tibia generalmente. Aquellos luchadores, ustedes han visto en peleas de full contact, no sé, donde un luchador prácticamente golpea al otro y termina con una tibia y peroné rota. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué la fragilidad? Si es una persona que se lo ve físicamente bien. Es justamente por estos traumatismos repetitivos sometidos a estrés que llega a un punto de quiebre el hueso y ya no da más y prácticamente el resultado final es ese. Tenemos también fracturas por traumatismos mínimos como fracturas en hueso patológico. Anteriormente se denominaban fracturas patológicas, pero ahora se usa el término de fractura en hueso patológico. Si ustedes pueden ver la imagen, pues prácticamente ven un fragmento proximal blanco y un fragmento distal, pues prácticamente casi radiolúcido, ¿me entienden? Transparente. Quiere decir que ahí no existe una buena calidad ósea. Y ese punto de unión entre lo normal y lo anormal, pues prácticamente va a ser el foco de fractura. Ahora, es producido durante el desarrollo de una actividad normal o ante un traumatismo mínimo debido a una alteración ya en la estructura de este hueso. Entonces pueden ser por causas de osteoporosis, clásica fractura de cadera, pueden ser por tumores, en este caso quistes óseos aneurysmáticos, o prácticamente metástasis como metástasis de células grandes. Ahora, ¿por qué nosotros en traumatología nos prácticamente emocionamos al clasificar una fractura? ¿Por qué tenemos tantos nombres para un trazo de fractura? Porque nos orienta al tratamiento, nos indica las posibles complicaciones que podemos esperar, porque nos ayuda a pronosticar prácticamente la evolución de lo que le hagamos al paciente o lo que no se haga al paciente, y sobre todo nos permite comparar nuestros resultados, porque nunca una pierna va a ser operada igual que la otra. Ahí tienen ustedes una fractura de cadera, prácticamente base cervical, clasificada y estudiada. Las bases cervicales pues prácticamente van a una restitución protésica. ¿Por qué no colocarle un tornillo y una placa? Porque las bases cervicales a cierta edad no consolidan y es indicado hacer una restitución protésica como la que acaban de ver. Ahora, las fracturas se pueden
clasificar también de acuerdo al patrón de introducción al nivel del trazo de fractura. Por ejemplo, fracturas incompletas. El trazo de fractura no abarca todo el diámetro del hueso. Como pueden ver en la imagen, el trazo de fractura solamente abarcó una parte del diámetro del hueso. Y generalmente estas se dan en personas o pacientes de menor edad. Y fue así que salieron con el término de fisuras, que es aquella que no existe una separación de los bordes óseos. Y es propia de los niños. Por ejemplo, nace con la fractura en tallo verde. Como ustedes pueden ver la imagen 2 de la derecha, pues prácticamente ven ahí una solución de continuidad a nivel de periósteo. Un trazo de fractura incompleto que no llega a toda la circunferencia. Estamos hablando de fisura. Y al igual que una rama, pues prácticamente se rompe un lado. Es por eso que se llama en tallo verde. ¿Debido a qué? A que el periósteo, cuando somos de menor edad, pues prácticamente es más fuerte, más resistente. Entonces, absorbe la mayoría del impacto del agente externo y solamente logra vencerse una parte de él y no así toda la circunferencia. Cuando somos más adultos, mayores, pues prácticamente el periósteo prácticamente casi ha desaparecido y pues no le da lugar a absorber todo el impacto y es por eso que se termina fracturando todo el hueso. Fracturas en caña de bambú también es un tipo de fracturas incompletas, como pueden ver en la imagen 3, al igual que una caña de bambú insuflada en un extremo. Esto se da por una compresión longitudinal que insufla el hueso cortical metafisiario. Generalmente van a tener consultas sobre un niño que se cayó de la hamaca y prácticamente mueve todo, mueve su mano, mueve su antebrazo, pero le duele. Sacan una radiografía y van a tener esta misma imagen. Las fracturas completas, pues prácticamente el trazo de fractura afecta todo el diámetro del hueso. En este caso pueden tener fracturas transversas, fracturas oblicuas o piroideas, fracturas conminutas o multifragmentarias. Cuando hablamos de conminutas es que tienen muchos fragmentos, o multifragmentarias. Fracturas dobles o bifocales, en este caso existen dos trazos de fractura en diferente nivel del hueso y se determina generalmente en un fragmento proximal, un fragmento central o medio y un fragmento distal. La importancia de esto es que ese fragmento central pues prácticamente es pobre en circulación, en irrigación y va a ser quizás el que vaya a un retardo de consolidación o una pseudoartrosis. La fractura, en este caso las fracturas se pueden clasificar, ya veíamos, en fracturas incompletas, completas, y en el caso de las fracturas completas teníamos la fractura transversa, como pueden ver en la imagen, fracturas oblicuas, fracturas espiroideas, como si fueran las hélices de un avión, fracturas conminutas o multifragmentarias, pueden ver ahí diferentes fragmentos, algunas se las pueden seguir clasificando hablando de un fragmento en cuña o en ala mariposa, pero si tienen más de 2 fragmentos a nivel del foco de fractura, ya es multifragmentaria o conminuta. Fracturas dobles o bifocales llaman la atención en 2 niveles, trazo de fractura, un fragmento superior, medio y uno inferior, como pueden ver en la imagen. Ahora, la fractura también se puede clasificar de acuerdo al mecanismo de producción y la dirección que tomó el trazo de fractura. Por ejemplo, mecanismo directo, pues prácticamente el trazo de fractura van a ser fracturas transversas, pueden ser fracturas por aplastamiento, el golpe directo, generalmente va a una fractura con conminución, o fracturas prácticamente por arma de fuego. Y en este caso va a haber, aparte de la conminución, va a haber una exposición. Entonces, miren, el mecanismo directo puede ser por contusión, puede ser por aplastamiento, por un arma de fuego. Vas a tener diferentes trazos de fractura, transversa, conminuta y conminuta con exposición. Ahí tiene un mecanismo directo, una contusión directa. En el caso de los mecanismos indirectos, la dirección del trazo puede tomar también diferentes situaciones. Por ejemplo, fracturas por tracción o arrancamiento, pueden ser fracturas por compresión, por torsión, por flexión o por cizallamiento. Por ejemplo, fracturas por tracción o arrancamiento. Ahí pueden ver en la imagen la parte de la fíbula, en este caso el peroné, un arrancamiento a nivel del polo proximal de la cabeza del peroné.
Ahí pueden evidenciar un arrancamiento de lo que sería la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento, perdón, el tendón rotuliano. Y otra fractura por arrancamiento, pueden ver ahí la espina de inserción anterior del ligamento cruzado anterior, totalmente arrancado. Fracturas por compresión, en este caso hay un choque de energía, tanto una descendente como otra ascendente desde el suelo, y hace una compresión axial. Las más comunes a nivel de platillo tibial. También comúnmente, esto aumentado por la osteoporosis en la mayor edad, pues prácticamente las compresiones, los aplastamientos a nivel vertebral, vean ustedes el número 1, pues prácticamente es una vértebra, vean cómo tiene la forma de una pieza de pizza, pero esto por el aplastamiento que ha sufrido. Mecanismos indirectos, en este caso por torsión, ya lo decíamos, una parte del segmento que se va a fracturar se encuentra fijo al suelo y prácticamente hace una rotación contraria el segmento proximal, y en este caso sería torsión, como pueden ver, como si fueran las hélices de un avión. Por flexión, pues prácticamente ustedes tienen que saber de que el hueso vivo, biológicamente vivo, pues prácticamente tiene cierta elasticidad y cierta flexión. Y es por eso que algunos pueden salir ilesos de algún accidente de tránsito, automovilístico y compañía, por esa cierta elasticidad y flexibilidad del hueso, porque puede absorber la fuerza. Pero en el momento de que se excede el punto de quiebre de un hueso, ya sea por flexión o torsión, van a tener ese tipo de fractura. En este caso, imagínense que ustedes flexionan el húmero, como aquellas personas que han caído sobre su brazo, y tienen ese resultado. Mecanismo indirecto de prácticamente por cizallamiento. Vean lo clásico a nivel de cadera. Generalmente ustedes van a escuchar que el paciente iba caminando, dio un paso en falso y se cayó. Pues prácticamente ese paciente iba caminando, dio el paso, fracturó y cae. Dos fuerzas que son prácticamente paralelas en un plano, pero no en el mismo lugar. Es por eso que el peso es una fuerza, la extremidad es otra fuerza ascendente, y como resultado pues van a tener una fractura a nivel del cuello de la cadera. Se pueden dar por accidentes de tránsito o caídas de altura, como pueden ver ahí un trazo prácticamente oblicuo, por un cizallamiento, en este caso de todo el fémur con parte del platillo tibial hacia la tibia. Pues prácticamente uno bajaba y el otro ascendía. Ahora, cuando hablamos de la exposición del foco de fractura, pues ya no estamos hablando prácticamente de fractura cerrada o fracturas abiertas o expuestas. En el caso de fracturas cerradas, no existe comunicación del foco de fractura con el exterior. Como pueden ver ustedes ahí, una fractura de muñeca totalmente deformada, pero no existe un mecanismo, prácticamente una comunicación con el exterior. Muy diferente a cuando tenemos fracturas abiertas. La solución de continuidad prácticamente es a nivel de piel y tejidos blandos, que provoca esa comunicación entre el foco de fractura y el exterior. ¿Qué puede evidenciar ahí? Un fragmento proximal de lo que es la parte del radio y prácticamente la exposición total de lo que sería la estiloides cubital. Las exposiciones pueden ser de dentro hacia afuera, pues prácticamente el hueso salió, o pueden ser de fuera hacia adentro, que prácticamente el objeto, el agente externo, pues prácticamente penetró en los tejidos y logró fracturar. Imagen de esto. Bueno. Hay fracturas que prácticamente pueden ser estables, no tienden a desplazarse una vez que se ha logrado obtener su reducción, y generalmente se dan justamente en estas deformidades, como pueden ver este antebrazo de este niño, que es una fractura prácticamente en tallo verde con una deformación hacia dorsal. Fracturas inestables pues prácticamente son aquellas que después de haber sido reducidas tienden a desplazarse, y generalmente se dan en las personas adultas, y sobre todo si son intraarticulares. Ahí pueden ver una subluxación de lo que es el carpo con prácticamente la varianza radial o prácticamente la articulación del radio,
Vean cómo está subluxado hacia abajo y esto se debe a que es un trazo intraarticular y ese trazo intraarticular pues prácticamente es inestable. Por más que ustedes la logren poner en su lugar, va a tender a desplazarse. Es por eso que todas las fracturas que toman los hueseros y le ponen cuchi no van bien. ¿Por qué? Porque son muchas veces trazos intraarticulares que se van a desplazar. Cuando hablamos de fracturas en niños, y sobre todo a nivel del cartílago de crecimiento, nos estamos refiriendo a las llamadas epifisiólisis. En este caso, son propias de los niños con compromiso fisiario. ¿Qué quiero decir? Que es a nivel de su cartílago de crecimiento. Y se da sobre todo en aquellos niños con fisis abierta. ¿Por qué llamamos fisis abierta? Porque prácticamente está activa. Cuando hablamos fisis cerrada es porque ya prácticamente se ha consolidado. Y tenemos la clasificación de Salter-Harris, prácticamente que la divide en 5 grados. Actualmente son 6. Ahorita le voy a explicar. Tenemos el grado 1, que prácticamente es un decolamiento de toda la epífisis y la fisis. Véase usted el platillo tibial, cómo se ha desalojado todo el platillo tibial de la parte metafisiaria acompañada de su fisis. Un ejemplo de grado 1, vean ustedes ese desplazamiento entre epífisis y fisis. Fisis es esto es cartílago, esto es epífisis, este es el cartílago articular, este es el hueso metafisiario y obviamente esta separación es la fractura. Cuando tenemos un decolamiento total de la fisis y epífisis, hablamos de grado 1. Grado 2, pues prácticamente hay un decolamiento de la epífisis, fisis, acompañada de un hueso subcondral, prácticamente en forma triangular, que se denomina el signo de Tarsum-Holland. ¿Terminamos con esto? Doctor, ¿podría repetir por favor la de segundo grado? La de segundo grado es una epífisis, es un decolamiento de la epífisis, de la fisis, acompañada de un hueso subcondral o metafisiario triangular, que se denomina el signo de Tarsum-Holland. Gracias. 3 prácticamente es una fractura intraarticular acompañada de parte de la fisis y parte de la epífisis. Como vean ustedes, es un trazo intraarticular. Lo diferencia de un grado 4 porque aparte de ser intraarticular, hay un desplazamiento de la parte epifisiaria, fisiaria y de hueso subcondral. No se vayan a equivocar, un grado 2 no es intraarticular, el decolamiento es epífisis, fisis y hueso subcondral. El grado 3 es intraarticular, pero solamente compromete epífisis y fisis. El grado 4 es intraarticular, compromete epífisis, fisis y hueso subcondral. El grado 5 es uno de los más peligrosos. Existe prácticamente una compresión, una destrucción de esta fisis abierta, de este cartílago de crecimiento, que te puede llevar a un arresto. Prácticamente se consolida y esta zona deja de crecer y esta otra sigue creciendo y es la que te da las deformidades angulares. Pues prácticamente al cerrarse, pues sigue creciendo el otro y se va hacia el otro lado. Son difíciles de tratar. Actualmente se habla de un grado Harris 6, formado por una ablación del anillo pericondral, origen traumático, con pérdida de sustancia, y también son deformantes y discapacitantes. En todo veíamos un trazo de fractura y una compresión, pero cuando existe una ablación, un arrancamiento prácticamente, estamos ante un grado 6. Aquí que puede evidenciar donde debería estar parte del maleolo y parte del anillo condral, pues no existe. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues este tobillo va a ser totalmente luxable. Una reconstrucción, tuvieron que tomar un stock óseo para hacerle prácticamente la mortaja. Este paciente quizás tenga un pronóstico reservado, ¿no? Pero ya le han devuelto un tobillo.
Bueno, jóvenes, eso es en cuestiones de lesiones de partes blandas y duras no complicadas. ¿Ok? Luego se lo paso el dato. Que tengan buena noche, jóvenes. Muy amable, doctor. Gracias, gracias. Gracias, Buenas noches, doctor. doctor.